Bueno, en el otro en vivo tuvimos algunos problemas con la conexión de Carlos, entonces vamos a esperar a que Carlos arregle sus problemas de conexión y mientras tanto vamos a iniciar con Jair. Sí, Miguel, ya va a empezar. Bueno, Jair Pineda Sarmiento es abogado de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, especialista en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Libre. Actualmente cursa la maestría de Derecho Penal y Criminología en esa misma universidad. Ha ejercido por 3 años el puesto de monitor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. Se dedica a estudios en temas de justicia transicional y nos va a hablar acerca de violencia de género dentro del conflicto armado interno. Entonces, esperemos a que se conecte Jair y le damos inicio a su intervención. Si están teniendo problemas con el audio o con la imagen, por favor nos escriban al chat. Hola Jair. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan todos bien? Hola, hola. Sí, Sí, ¿me escuchan todos? sí. Bueno, perfecto. Ahí tuvimos ahora un inconveniente técnico, ya estamos de vuelta, entonces, no sé, cuando ustedes quieran, iniciamos de una vez. Mi amigo Miguel Fontalvo, conectado, ya lo vi. Y Esperamos un ratico si más o quieres, iniciamos. no, si quieres damos inicio, ya hay 15 personas. Recuerden que las preguntas las pueden hacer al final de la sesión y si las hacen durante el live, yo las voy a ir anotando para que las respondamos cuando termines, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, regálame un momentico, organizo acá. Listo. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar presentes. Santiago, Valentina, que me invitaron a esta primera jornada. Me cogieron de sorpresa cuando me hicieron la invitación. Preparé este tema que he denominado violencia de género dentro del conflicto armado interno, porque a la mano es algo que ya he venido estudiando. Mi tesis de pregrado y de la especialización fue enfocada en una parte, eh, no tanto dentro del conflicto armado, pero sí el tema de violencia de género. Y para este tema o para ilustrarles sobre este tema me basé en dos documentos principales. El primero fue la monografía de grado de mi novia, que el que desea la puede buscar en el centro de investigaciones. Allá debe haber un repositorio y ahí ella trata el tema. Se llama Abordaje al feminicidio y su jurisprudencia en el proceso penal especial de justicia y paz en Colombia. Y también en un libro de nuestro docente de la Facultad de Derecho, el doctor Alay Freja, que me pareció verlo ahorita conectado, no sé si todavía esté, que se llama Problemáticas en la judicialización de la violencia basada en género en el proceso penal especial de Colombia. Básicamente esos fueron mis dos textos base para construir esta presentación que he tratado de resumir, porque sinceramente es un tema bastante largo. Recuerden que nosotros hemos estado en un conflicto desde los inicios de nuestra república. Entonces, teniendo en cuenta esto, traté de resumirlo lo más que pude para brindarles un mejor entendimiento de este tema. Lo que primero hay que tener en cuenta es que el conflicto armado interno data, o aquí en Colombia, lo tenemos
desde más o menos el periodo de finalización de la presidencia de Julio César Turbay Ayala, que fue entre el 78 y el 82, y el gobierno de Belisario Betancur entre el 82 y el 86. ¿Por qué este proceso o este periodo de tiempo considerado como el conflicto armado interno en Colombia? Porque desde este momento se puede considerar que existe el conflicto armado interno. Sí, la guerrilla de la FARC es de mucho tiempo atrás. Sin embargo, en este proceso es cuando se escalona la guerra y llega a distintos lugares de Colombia, y es cuando también se da el surgimiento de los movimientos paramilitares y los demás grupos armados organizados al margen de la ley. Entra el ELN, el movimiento Kentin Lame, así a grosso modo eso que puedo mencionar en este momento. En el tema de violencia de género, lo primero que hay que entender es que a qué nos referimos con violencia de género, o también denominada violencia basada en el género. Y esto hace referencia a la forma de violencia física, moral, psicológica, económica o de cualquier otro tipo que se comete en contra de cualquier persona por la pertenencia a su género. Ojo, no es exclusivamente para las mujeres. Cuando se habla de violencia de género, se abarca tanto al género masculino como al género femenino. Entendiendo esto, se puede cometer violencia de género tanto en contra de mujeres como en contra de hombres. Y esto es cuando la persona que está dentro del género masculino o femenino no cumple con los roles establecidos para ese género, para ese determinado género. Un ejemplo, los que han tenido la oportunidad de estar en clases conmigo, coloco siempre el mismo ejemplo sencillito de que es, por ejemplo, un hombre con una falda. Aquí en Colombia ven a un hombre con una falda cruzando, un ejemplo, por el Portal del Prado, y más de uno le chifla, más de uno le lanza hasta un piropo, no falta el que le salga con cualquier tipo de groserías, y lo ven como un bicho raro. Pero en Escocia, si ustedes recuerdan, ellos tienen o usan en sus ceremonias, cuando van tocando con la gaita, con el instrumento que ellos utilizan, van con falda, y allá nadie hace un comentario al respecto, ni se la montan, ni tienen comentarios despectivos en contra de esa persona. Entonces, por eso es que el género varía dependiendo de la cultura, es una construcción cultural. Dependiendo de la región que nos encontremos, va variando cómo es o cuáles son los roles estipulados para ese género. Y eso, en el momento en que la persona se sale de esos estereotipos, cuando la persona se sale de estos estereotipos es cuando se comienza a germinar la violencia. Las mujeres, históricamente, desde los tiempos del inicio de la humanidad, han sido asimilados como un ser inferior. ¿Por qué? Su estructura ósea y muscular es inferior a la de un hombre. En eso no hay discusión. Entonces, partiendo de esa premisa, que es un tanto, en parte cierta, pero no del todo. ¿Por qué? Las mujeres, o más bien los hombres, anatómicamente estamos diseñados dentro del mundo animal para pelear por el territorio o por el liderazgo del grupo, o para crear la descendencia lo mayor que se pueda. Entonces, teniendo en cuenta esto, la mujer siempre ha estado en un campo que se le ha dado un papel, digámoslo, para comenzar, inferior. Siempre ha sido tratada como un objeto, como algo de propiedad. Recuerden ustedes que anteriormente la mujer, una vez se casaba, entraba a pertenecer a la familia del hombre. Y una vez dentro de la familia del hombre, era el hombre el que disponía de sus bienes y de sus
decisiones. La mujer no decidía por sí misma, era el hombre el que entraba a decidir por ella, era el que tenía la última palabra y era quien en última decidía con quién se podía relacionar o con quién no. La mayoría de los que estamos aquí somos jóvenes, no vivimos eso en carne propia, pero anteriormente las mujeres también tenían que salir con permiso del hombre. Entonces todo esto estaba ligado siempre al permiso, a la autorización del hombre. Las mujeres siempre estaban, era o para satisfacer sus deseos sexuales, los deseos sexuales del hombre, o para cumplir los quehaceres en el hogar. El dicho popular que tenemos dice: los hijos son de la mamá. ¿Por qué? Porque los hijos se tenía que encargar de ellos, era la mamá, era la que tenía que velar por su bienestar, por su alimentación, por todo, y el hombre era el único que tenía que proveer eso al hogar. Listo, la mujer quedaba ahí en un plano secundario. Afortunadamente, a través de la historia se presentaron movimientos, si recuerdan el del 8 de marzo, que hace poquito se celebró. Las mujeres iniciaron una lucha histórica por sus derechos. Las mujeres, aquí en Colombia particularmente, hasta el 57 más o menos, fue que llegaron a tener el derecho al voto, irónicamente dentro de un gobierno militar. El general Gustavo Rojas Pinilla se le concedió el voto a la mujer. Y así muchas otras cosas, las mujeres han venido escalando en esta sociedad para que sus derechos sean reconocidos. No para que les den derechos, porque derechos ya los tienen, siempre se han tenido. Recuerden que los derechos son inalienables a cada persona. Pero a lo largo de la historia les han sido negados, se han sido olvidados o han sido menospreciados estos derechos. Toda esta problemática, aterrizándola en el conflicto armado interno, se entiende que dentro del conflicto armado es una de las situaciones donde más se vulnera o se pone en peligro las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque recuerden que inicialmente la violencia de género no es exclusiva de mujeres, también puede ser contra hombres. Pero las mujeres son las que están expuestas a más peligros en los tiempos de guerra o en conflictos. Son las que en su mayoría han tenido cualquier número de situaciones en las que se ve afectada su integridad. La mayoría que tenemos, o la mayoría que se presentan, siempre ha sido por violencia sexual, o que las violan o las maltratan, pero esta no es únicamente el motivo o la única violencia que se presenta dentro del conflicto armado. Las Naciones Unidas, ellos sacan unos documentos, si quieren al finalizar, o ya Santiago o Valentina les facilitará mi correo institucional, yo les puedo entregar las fuentes en las que me baso para decirles esto. Les repito, para los que no habían entrado, utilizo dos documentos base, una monografía del pregrado de mi novia que se llama Abordaje al feminicidio dentro del conflicto armado, y otro, el libro del doctor Alay Freja, que es Problemáticas en la judicialización de la violencia de género en el proceso penal especial de justicia y paz. El libro lo pueden conseguir por internet, la monografía, el que desee se la puedo mandar por el correo o la pueden buscar en el Centro de Investigación de la Universidad. Retomando, entonces la ONU manifiesta es que el hombre siente o cree tener un poder absoluto sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva de la mujer. Ellos deciden, o es la creencia de que los hombres decidimos cuántos hijos es que tienen que tener y en qué momento. Todavía pasa que hay pueblos donde las mujeres llegan a tener 2, 3 hijos, el médico les ofrece desconectarse y dicen que no, que el marido no les ha autorizado para desconectarse, entonces ellas, por evitarse ese problema, no lo hacen. Sienten que es que el hombre es el que decide sobre su sexualidad y sobre sus decisiones vitales, cuando la cuestión no es así.
Y la ONU, al decir esto, ¿qué manifiesta? Dice, esto es una forma de mantener los límites, de mantener esos roles, masculino y femenino, el masculino superior y el femenino inferior. Es la creencia. Pero ahora bien, en el conflicto armado, esta situación o estas situaciones que se presentan, a la mujer golpea con mayor fuerza, sobre todo si pertenecen a alguno de los grupos como comunidades indígenas o afrodescendientes, que son victimizadas de manera especial o son discriminadas por este solo hecho, por ser indígenas o por ser afrodescendientes. Entonces, este impacto que genera el ser mujer dentro de un conflicto armado interno la expone a bastantes o a varios escenarios de exclusión, discriminación o de violencia. ¿Por qué? No es un secreto que nosotros, dentro de Colombia, es un país racista. Entonces, en los lugares donde, por ejemplo, hay población afrodescendiente en su gran mayoría, los grupos armados ilegales lo que hacen en su mayoría es coger a estas mujeres, un ejemplo que estoy viendo aquí que me está pidiendo Angie, una mujer afro, y la cogen como esclava para hacer los servicios, ya sea del pelotón o del grupo que se encuentra en ese momento en la zona. Entonces, claro, como es negra, entonces a esta persona es a la que tenemos o la cogemos para que sea nuestra esclava, tiene que realizar las comidas, tiene que limpiar los uniformes, tiene que lavarlos, plancharlos, encargarse del mantenimiento de las armas, que los alojamientos siempre se encuentren limpios. Y por decir, mujeres que no sean afrodescendientes, las cogen entonces como esclavas sexuales. No, porque es que ella es blanquita y ella no puede encargarse de los oficios. Ella no está para esto. Entonces, ahí es cuando a estas comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes, están en un mayor, o en su mayoría están más propensas a una violación de sus derechos de forma, ¿cómo explicarlo?, más fuerte que cualquier otra situación. Que si bien esta situación no es única, ustedes dicen, no, esto igual se está presentando sin haber o no un conflicto armado. Perfecto, se puede presentar sin haber hecho o una confrontación armada interna, lo que lo hace es que la agrava. ¿Por qué? Hay lugares donde el Estado simplemente no llega o se le hace muy difícil llegar y que son reconocidos, por ejemplo, el Catatumbo. Han reconocido que allá le es por la situación geográfica u otras particularidades, es muy difícil hacer presencia allá. Entonces, dada esta ausencia del Estado dentro de una confrontación armada, este peligro de que sean violentadas se agrava. Sí, vuelvo y repito, pues sus derechos pueden ser vulnerados por dentro o por fuera de un escenario de confrontación armada. Pero estando dentro de esta confrontación armada se agrava, se agudiza esta situación. La Corte Constitucional, si se quiere hacer, en un auto del 2008, hace referencia a 10 riesgos en los que están propensas las mujeres por su condición de ser mujeres dentro del contexto del conflicto armado interno en Colombia. Estos riesgos que les voy a exponer, aquí los tengo a la mano, porque para aprendérmelos es bastante larguito. Estos 10 riesgos, sin lugar a duda,
los ha identificado que exponen a a las mujeres en mayor o menor medida a ser asesinadas o cualquier otra violencia de género. Recuerden que ya dijimos que no solo es la muerte es la última. Tenemos violencia psicológica, patrimonial, física, etcétera, etcétera. Entonces, estas 10 causas o estos 10 riesgos que se presentan dentro de una confrontación armada las expone aún más. Primero, sufrir violencia o abuso o explotación sexual. Recuerden que cuando se hacían las tomas guerrilleras o las incursiones paramilitares en los pueblos, las mujeres, no solo desde este momento, sino desde los inicios mismos de la historia, han sido consideradas como un botín de guerra. Si recuerdan, para la época de los romanos, un pueblo que nosotros solemos admirar y mirar con respeto, porque fue una gran nación y conquistaron parte del mundo, pero hay que tener en cuenta que así también tenían prácticas en contra de los pueblos que conquistaban bastante violentas. Sencillamente el que ganaba en la guerra tenía derecho a las mujeres del otro. Era un derecho, podía abusar, se las daban como si fuera un premio y sencillamente la mejor, por decirlo de alguna forma, se la dejaban al comandante. Lo mismo es acá. Podían coger a las mujeres o las expone a las mujeres dentro del conflicto a sufrir violencias como maltratos, las abusan. Hay relatos en que las ponían en fila y las abusaban uno por uno, una y otra vez. Más adelante les mostraré unos ejemplos que también tengo aquí a la mano. O explotación sexual. Las cogen, se las llevan y las tienen en el grupo como satisfacción. Un mero entretenimiento para ellos porque es su botín de guerra. Es lo que se ganaron por haber entrado en ese territorio y conquistarlo. Otro de los riesgos es ser esclavizada o explotada a realizar tareas domésticas a favor de los grupos armados organizados al margen de la ley. Sí, también son llevadas, por lo general son las niñas pequeñas o que pueden hacer oficios, son llevadas para ser sus esclavas. Como les había explicado antes con el tema de las afrodescendientes, para realizar las tareas domésticas, es que eso es la mujer. La mujer es para atender los oficios. Ojo, le estoy hablando desde la perspectiva, no confundan esto con mi pensamiento personal. Eran llevadas para ser esclavizadas, o lo ponen en riesgo para ser esclavizadas o realizar cualquier trabajo domésticos. Ya expliqué, tener las instalaciones en óptimas condiciones, uniformes limpios, comida, platos, todo lo que se refiere a tareas domésticas a favor de los grupos organizados al margen de la ley, con amenazas o simplemente se las llevaban y ya las tenían. El que se volaba tenía peligros. Otro de los riesgos que son expuestas es que a los hijos sean reclutados forzosamente e ingresados a las filas de estos grupos. No es un secreto. Aquí se reclutaban forzosamente a los hijos de los campesinos. Por eso la razón de varios desplazamientos internos en el cual se desplazaban la familia para evitar que sus hijos sean reclutados forzosamente. Los guerrilleros pasaban, veían, le decían al padre de familia, porque hasta eso, ni siquiera la mujer, era con el hombre, porque es el dueño de la casa, entonces es el que decide. Le decía, vea, el próximo año su hijo ya puede estar apto para ingresar a nuestras filas, entonces pasamos dentro de un año para que esta persona o para que este hijo suyo colabore, contribuya en la causa. Ya
Si han tenido la oportunidad de estudiar el conflicto armado, saben cuáles son las causas y no me voy a detener en eso, que es bastante, bastante extenso el tema. Entonces, aquí tenemos otro riesgo. Para nadie es un secreto que las mujeres para sus hijos, o los hijos para las mujeres, es lo más importante, lo cargan por máximo dentro de 9 meses, dentro de sí. Entonces que se los quiten y se los lleven forzosamente es una violencia de tipo psicológica, porque a qué madre no le afecten que se le lleven a su hijo a la guerra y en muchos de los casos no lo vuelven a ver o saben de ellos cuando ya han sido muertos en combate o internamente han sido juzgados por el mismo grupo por alguna falta. Otro de los riesgos es que pueden ser, o a los que se exponen, es ser maltratadas o asesinadas por las relaciones familiares o personales que tengan con fuerzas estatales o con otros grupos organizados al margen de la ley. Recuerden, o por si no lo sabían, también a las mujeres se les hacían atentados por el solo hecho de ser o novia o esposa o hermana o primo o prima de algún agente del Estado, ya sea, llámese policía, ya sea del ejército. El solo hecho de ser familiar de esta persona que pertenece a uno de los grupos o de agentes de la fuerza del Estado, las pone en riesgo. El solo hecho de pertenecer, de ser familiar, ¿por qué? Porque estos grupos lo ven como enemigos. Y recuerden que está la creencia machista de que la mujer es una posesión. Entonces es una forma de herir el ego de esas personas, porque mira, tú no puedes defender ni siquiera a tu mujer, que es lo más básico. ¿Cómo te vas a defender a ti mismo? Como quien dice, afectar el honor de esas personas. También de otros grupos armados organizados al margen de la ley. Esto pasó, si no me equivoco, con la hija y la esposa de una persona que había sido capturada supuestamente por ser colaboradora de las guerrillas. Esta persona que fue colaboradora de las guerrillas se le inició su proceso por rebelión, si no me parece, estuvo en la cárcel, salió libre y cuando llegó a su casa encontró a su mujer y a su hija, tenía otro hijo, las encontró muertas con un letrero que decía: eso te pasa por colaborar, por colaborar con la guerrilla. O sea, utilizaron a su mujer y a su hija con un mensaje intimidante o para generar humillación en él, diciendo: vea, usted no puede proteger su familia, usted no tiene valor como hombre. O sea, vieron a la mujer y a su niña como un objeto de intimidación. La mujer y la hija, sin saber incluso si de verdad o no prestaba ayuda a otras organizaciones, por el solo hecho de ser mujer, que están expuestas dentro del conflicto armado, y por ser familiar de esta persona que supuestamente era colaborador de los grupos armados, de otros grupos armados del bando enemigo, sufrieron este destino por el solo hecho de ser mujer. Vean que el hijo quedó vivo. O sea, por el hecho de ser mujer y para mandar un mensaje común o una estrategia para ellos, amedrentar no solo a la persona sino a la población, utilizan estas cuestiones. La sexta era la muerte producto de la estrategia de control que implementan. Sencillamente como una especie de amedrantar a estas personas o amedrantar a la comunidad. Vea, el que haga esto le pasa esto. Séptimo, la muerte de la pareja que ocasiona descomposición. Recuerden que estamos con los riesgos en que se ven las mujeres dentro del conflicto armado interno. Entonces, otro riesgo que se ve es que la muerte de la pareja ocasiona la descomposición del grupo familiar. En el momento que asesinan al esposo de esta persona,
lo que hace es que inmediatamente desestabilizan el hogar. No es un secreto, en los pueblos, que es donde más se presenta, la, como quien dice, la disciplina la imparten los padres. Entonces, al faltar esta figura, los hijos van por su cuenta. En muchos casos se salen e integran los bandos contrarios buscando venganza. Entonces se presenta ese fenómeno de la descomposición familiar. Se tienen eh, o dejan y abandonan a los hijos en otros pueblos cercanos con la esperanza de que allá no los recluten y se acercan. No sé cómo más explicarlo, este riesgo, pero que sencillamente con la muerte de su pareja puede generar una descomposición del grupo familiar. El octavo es el despojo de sus propiedades y todo su patrimonio. Sigamos con el ejemplo anterior, no basta solo con el hecho de que le mate al esposo. Entonces se presentan a él y le dicen, bueno, estos terrenos tienen que contribuir para la causa. Los hacen en muchas ocasiones que le firmen los traspasos y esta persona, vea, ya me mató a mi esposo, me quedan mis hijos, ¿qué puedo hacer? Le entregan las propiedades o sencillamente se enteran de la muerte o simplemente con la amenaza de algunos de sus familiares lo que hacen es provocar un desplazamiento interno, dejando esas propiedades a la deriva y son aprovechadas por estos grupos para incrementar sus terrenos y sus operaciones. Como ya lo decía, las mujeres, otro de los riesgos es que las mujeres indígenas y afrodescendientes sufren de riesgos de discriminación y vulnerabilidad. Ya expliqué el ejemplo con las personas afrodescendientes o con las mujeres afrodescendientes, y en las cuestiones de las mujeres indígenas, algunas ni siquiera hablan la lengua española o el castellano, como prefieran. Entonces son discriminadas por el solo hecho de pertenecer a una etnia. La violentan y la forman, y la violentan de varias formas que ahora les mostraré, que las utilizan simplemente como control. Y ahora les mostraré o les explicaré un ejemplo. Y la última, la desaparición de su pareja o compañero durante el desplazamiento. Estos son 10 riesgos en los que que enfrentan las mujeres dentro del conflicto armado interno. Las mujeres bueno, me recuerdo que me estoy enfocando solo en las mujeres porque son el grupo de población que tienen una mayor riesgo de sufrir violencia de género en medio del conflicto armado interno. Los hombres también sí se separan de su hogar, se los llevan a batallar en una guerra que no querían, pero las mujeres pues las mujeres son las que enfrentan mayor ese riesgo de violencia. Las mujeres también, y que esta práctica es común en casi todos los grupos organizados armados al margen de la ley, es que sufren violencia sexual. Es el común denominador en estos grupos. Incluso en su decisión en sus decisiones vitales, recuerden también que de estos que tenemos conocimiento de la FARC, cuando las mujeres quedaban embarazadas, las hacían abortar, porque claro, era un costo tener una mujer embarazada dentro del grupo armado. Una limitación, porque la mujer embarazada tiene unos cuidados distintos, un tipo de alimentación y lo que genera esto, entonces las hacían abortar. Recuerden que las mujeres, algunas se escapaban para poder tener sus hijos o los tenían en secreto, y la otra, que eran los comandantes, eran los que decidían. Si era hijo del comandante, el comandante decidía si esta persona o si esta mujer podía tener el hijo. Mientras que
los soldados rasos o inferiores de inferior rango, si querían tenerlo no era decisión de ellos, era decisión del superior. Entonces las mujeres dentro de este contexto armado han sido bastante golpeadas. Y es que a menudo se utiliza a la mujer como un arma de guerra. ¿Cómo así como un arma de guerra? Las colocan, la ven como un medio, ni siquiera como una persona, es un medio para llegar a un fin. Las utilizan como, como objetos, simplemente para tenerlo, para generar una especie de control. El grupo de memoria histórica indica que esta violencia sexual o la violencia sexual en contra de las mujeres es como un arma de esto que le estoy explicando, es como un arma de guerra. Y dicen o especifican ellos en su documento que hay unos distintos objetivos que se logran con estas clases de violencia o utilizarlas como armas. Por ejemplo, atacar a las mujeres por su condición de ser líderes de derechos humanos o que desempeñan un papel fundamental dentro de su comunidad, ya sea indígenas o con autoridades administrativas. Por ejemplo, hay un caso que ocurrió en Vallaportete, esto es en La Guajira, en el 2004, donde para militares en la lucha estratégica o en lucha por esos lugares estratégicos, Vallaportete tiene frontera, si no me equivoco, con Venezuela y salida al mar por ahí. Eso está allá incluso cerca hay un batallón militar. Bueno, aquí los paramilitares se fueron contra una comunidad guayú, en donde las mujeres fueron sometidas a violencia sexual y ejecutadas posteriormente, hiriendo el honor de los hombres de la comunidad, ya sea en sus masculinidades, o sea, o en sus masculinidades o en su honor como guerrero, diciendo, vea, ustedes se suponen que son los que defienden este territorio y no pudieron defender ni siquiera a sus líderes. Entonces usaron esta estrategia como una práctica para generar incertidumbre en la población, generar miedo y así lograr tener control sobre este territorio y sus recursos. Vea, este caso fueron 4 mujeres, fueron 6 muertos, 4 de ellos fueron mujeres, 3 adultas, una de ellas fue golpeada y arrastrada antes de ser asesinada, la otra fue decapitada y desmembrada como escarmiento para las personas y otras 2 fueron ejecutadas. Una de ellas era una niña de 13 años. Esto por un ejemplo. Otro objetivo que buscan con la violencia hacia las mujeres es arruinar el vínculo afectivo de las personas consideradas como del bando enemigo. En estas las mujeres son señaladas de tener relaciones sentimentales, familiares o presuntas integrantes del bando contrario, razón por la cual se realizan prácticas de violencia y humillación sexual con el fin de desmoralizar al otro o desmoralizar al bando enemigo diciendo, vea, hiriendo su masculinidad, vea, esa que es mujer suya, ahora es mía. Yo la violenté y está contaminada por mí. Así que lo que usted toque ahí ya fue tocado por mí. Solo está recogiendo mis migajas. O sea, cosificando a la mujer. La estoy utilizando simplemente como algo, como medio para herir a esa persona. Y esta es una práctica, o pues se puede, sí, todavía pasa, en retaliación contra los enemigos. Un ejemplo clarito de esto fue la comúnmente conocida, o la que tenemos conocimiento de la masacre del Salado, que ocurrió en los Montes de María. hay un reporte de semana donde a una mujer
llamada Nayibis. Ella fue arrastrada por toda la calle principal del pueblo y guindada en un árbol. Y con los fusiles, las bayonetas, las bayonetas son una especie de, lástima que no lo tengo aquí a la mano, yo tengo una bayoneta aquí, la degollaron, porque decían que un jefe paramilitar era la novia, o sea, que ella era la novia de un jefe paramilitar. Entonces, ella no fue la única asesinada en esta toma al Salado. Aquí a las mujeres la violaron entre todos, le incrustaron alambres por su vagina, donde ponían a secar tabaco, y las insultaron de tal forma diciendo que eran amantes de guerrilleros. Esto ocurrió en la plaza principal del pueblo. No fue en cualquier lugar, fue en la plaza principal del pueblo a la vista de todos para que vieran lo que les pasaba a las mujeres de los guerrilleros. También otro de los objetivos que se buscan es inducir conductas o conductas, ¿cómo les explico? Unas reglas de comportamiento en el cuales los grupos les decían a las mujeres las formas de vestir y cómo tenían que comportarse, a quién tenían que hacerle caso y a quién no. También tenía una forma de castigar a las mujeres que no hacían caso y cómo tenían un control disciplinario de cierta forma, de cómo un control disciplinario de cómo tenían que proceder como especie de castigo si estas mujeres no cumplían con este control de vestimenta. Por ejemplo, las mujeres solo aquí no pueden utilizar faldas, punto. Tienen que ir en pantalón, les guste o no les guste. Las mujeres del comandante dentro de la tienda de campaña deben estar sin ropa porque él así lo ordena, porque es su tienda y allá entran ellas y esa es la obligación que ellas deben cumplir, les guste o no. También otro de los objetivos que se proponen con estas violencias es prácticas culturales. Aquí hay un caso particular en el cual personalmente estuve de lleno y estuve ahí presente, fue con el caso de Hernán Giraldo, alias el Patrón o alias el Taladro, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hernán Giraldo, que actualmente está cumpliendo una pena en los Estados Unidos, él allá en su territorio era el comandante ya en la Sierra Nevada, era comandante del grupo de resistencia Tairona, si no me falla ahora mismo la memoria. Él le decían también el Taladro porque le gustaba bastante las mujeres pequeñas, de 12, 13 años, y él le gustaba accederlas. Pero Hernán Giraldo tenía una forma de ganarse a la gente de ese sector de la Sierra Nevada, que les ayudaba o los respaldaba en todo lo que tuviera que ver con comida, necesitan ayuda económica, vea, aquí tiene, con los políticos, vea, aquí tiene. Siempre utilizaba patrones clientelistas, siempre era con los favores para tener a la comunidad de este lado, para ganarse su lealtad. Era lo que hacía Hernán Giraldo, y los padres, como sabían que le gustaba a Hernán Giraldo, le gustaban las niñas pequeñas, no hacía falta, sino los padres en favor o en gracia, bueno, Angie, ahora te respondo, esos procesos, perdón,
los papás de estas niñas que sabían que Hernán Geraldo le gustaba, iban hasta su campamento en la Sierra Nevada y le ofrecían a sus hijas. Hay un caso de un señor que le vendió a Hernán Giraldo la virginidad de su hija de 12 años por 5 millones de pesos. Y Hernán Giraldo allá, él llegaba hasta las fincas, inclusive, y le decía, ¿verdad? Su hija está como bonita, mira, ella puede ser novia mía y ella va a tener todos los alimentos necesarios, ella no le va a faltar nada y ustedes también se van a ganar una platica por ese solo hecho. Entonces Hernán Giraldo allá en la Sierra Nevada gozaba de gran prestigio, tanto así que en las versiones libres de Justicia y Paz, Hernán Giraldo le decían, las personas cuando iban a entablar la versión libre por videocámara, le decían, vea patrón, ¿cómo está? ¿Cómo me le va por allá? O sea, una forma de, de entablar una conversación muy, muy, muy amena con este señor y vea todo lo que hizo. Sinceramente no lo entiendo y me parece curioso ese caso en particular de que las personas todavía hablaban con él como una gran persona, como ay, qué embarrada que se habían llevado a ese señor, si ese señor cuidaba aquí la sierra y todo eso. Ahí les expuse una serie de objetivos que se trazan con la violencia. Ya me informaron acá que me queda poco tiempo, entonces voy a tratar de resumirla o aterrizarlos lo que se hizo. En Justicia y Paz se adoptó una perspectiva de género, que es una herramienta que permite, que la perspectiva de género es una herramienta que permite visualizar y reconocer la existencia y relaciones de jerarquía y desigualdad entre la mujer y el hombre. Vea, decir, vea, sí, esta persona, este hombre fue desplazado en su finca, un ejemplo, vivía sola, pero esta señora le mataron a su esposo, le reclutaron forzosamente un hijo y tras de eso también la desplazaron de su lugar de residencia. Entonces, se presta o hay un enfoque especial para este tipo de casos en donde están las mujeres. En Justicia y Paz se trabajó esto, se incorporó una perspectiva de género y se trabajó a partir de esta. En la JEP se estableció ahora mismo una comisión de género para que estudie este tipo de conductas de violencia de género. Ahorita para una pregunta de allí, no sé si de pronto se la alcanza a responder, si ustedes entran a la página de la JEP y escriben ahí comisión de género, al final hay un comunicado en el cual niegan, me parece que la amnistía a una persona que estaba siendo investigada por rebelión, por violencia sexual y por otros delitos, y le negaron la amnistía por los temas de violencia sexuales. Porque tiene que ir a sus versiones y declarar todo lo que sucedió en el conflicto armado. Les recuerdo que los mecanismos de justicia transicional son unos mecanismos especiales. No se puede pretender que sean iguales que la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque una justicia transicional deviene de un proceso de negociación con los grupos armados. Entonces, en ese proceso, al ser una negociación, se ceden cosas. Tanto el gobierno tiene que ceder algo, como el grupo también va a ceder otras cosas. No puede ser que es que lo que yo impongo, entonces tú lo tienes que aceptar, porque ahí eso no es una negociación, esa es imposición de mi voluntad. Y lo mismo pasa con el grupo con el que se está negociando. No es lo que ellos digan que es todo lo que se tiene que hacer. Entonces aquí en estos procesos de justicia transicional hay unas flexibilidades en ciertos asuntos. Por ejemplo, en Justicia y Paz
La mayor pena a lo que podrían tener los jefes paramilitares o las personas que se acogían a Justicia y Paz, la sanción era máximo de 8 años de cárcel, que era es la sanción máxima establecida para Justicia y Paz. Pudo cometer cualquier clase de homicidios, que su pena máxima va a ser 8 años, cualquier clase de violencia sexual, pero la pena máxima va a ser 8 años. Porque en la justicia transicional lo que se está buscando más que todo es una verdad de los hechos que sucedieron y cuál fue el motivo y las razones que llevaron a esto, y una reparación que en muchos casos es simbólica. Tenemos la creación de monumentos, los que hacen de pedir perdón por medios de difusión masiva, entre otros asuntos. Entonces, a manera de conclusión, la mujer ha sido expuesta o es expuesta en mayor proporción a una violencia de género dentro de un conflicto armado interno. Y eso ustedes, o la mayoría que están viendo esto, en un futuro se van a formar para ser jueces o para ser fiscales o para cualquier otro labor que implica tener en cuenta estas situaciones. Y lastimosamente somos un país que aún sigue en conflicto. Hemos estado, como dije al principio de mi presentación, hemos estado en él desde el inicio y todavía continuamos en él. Esto no se va a acabar en 1 o 2 años, y si se acabara, vean que Justicia y Paz se instituyó en el 2005, todavía se están expidiendo sentencias, más de 10 años después, 15 años después. Así que los invito a que estudien estos temas para que en un futuro, cuando les toquen tomar decisiones, puedan aplicar unos enfoques de género. No solo existe el enfoque de género, también tenemos enfoques étnicos, raciales, de población vulnerable en mayor sentido. Pero como mi presentación se trata de esto, entonces los invito a que indaguen sobre el tema y estén preparados para afrontar los obstáculos que se presenten a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias. Bueno, Jair, muchísimas gracias por tu intervención del día de hoy. No sé si alguna persona tenga más preguntas. Mientras tanto, vamos a iniciar con otro live para recibir a Carlos. Bueno, ya respecto a la pregunta de Angie, vamos a hacer un sticker de preguntas en nuestras historias para que nos cuenten acerca de qué más temas les gustaría que habláramos. Y recuerden que Academia de Estudiantes para Estudiantes es una iniciativa de estudiantes de Derecho de la Universidad Libre que busca ayudar a otros a continuar su proceso académico y enriquecer conocimientos. Por eso, si alguno de ustedes está interesado en participar como ponente, como lo acaba de hacer Jair, se puede comunicar al interno. Gracias.